Hola niñas y niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar en torno a la guía número 13, correspondiente a esta semana, para séptimo y octavo. Primero que todo vamos a plantear los objetivos de la guía que corresponden a conocer y comprender la importancia de una constitución, y el segundo objetivo es valorar la constitución como base de un Estado. Creo que es muy importante que ustedes sepan o aclarar qué significan los objetivos de una clase. Los objetivos es lo que nos proponemos o las metas que queremos cumplir para una clase o para una actividad determinada o para una guía de trabajo determinada. En definitiva, es que, ¿qué quiero lograr al final de la clase? ¿Qué producto es el que quiero lograr? Y en este sentido, en esta guía, lo que yo quiero que ustedes logren es que conozcan un poquito más el concepto de constitución y además, una vez que lo conozcan y lo comprendan, logren un objetivo más elevado que es valorar. ¿Qué quiere decir esto? Darle importancia a la palabra constitución y la importancia que tiene una constitución para un país o para un estado. Entonces, vamos a trabajar en torno a estos objetivos y tratar de lograr los objetivos que nos hemos propuesto. En esta diapositiva vamos a tratar de explicar de manera breve, pero que quede bien claro, qué es una constitución. Es importante que sepan que esto también lo están trabajando, es importante mencionar que este mismo contenido lo estamos trabajando con el profesor de lenguaje y la profesora de historia también. Es un contenido general para las tres asignaturas, lenguaje, historia y filosofía. La respuesta a la pregunta ¿qué es la Constitución? En el recuadro verde nos dice que la Constitución es una ley suprema. ¿Qué quiere decir una ley suprema? Que es una ley que está por sobre las demás leyes existentes. Quiero aclarar el concepto de ley. Una ley es una norma, es una regla que tiene carácter judicial. Es decir, que si yo no cumplo esa ley, lo más probable es que tenga alguna sanción penal, de carácter penal. Voy a tener que pagar algún monto por pasar a llevar esa ley o voy a tener que definitivamente caer a la cárcel. A eso hace referencia una ley que tiene una sanción penal judicial. Y suprema hace referencia a que es superior. Es una ley superior que está por sobre las demás leyes existentes. A eso hace referencia la palabra suprema. Les voy a dar ejemplos de leyes. Por ejemplo, leyes del tránsito, como no transitar cuando el semáforo está en rojo, no exceder las velocidades máximas que exige la ley. Por ejemplo, no fumar en recintos cerrados. Todas esas son leyes que tienen un carácter judicial. Si yo no las cumplo, voy a tener una sanción de tipo penal. En el recuadro lila nos dice que la Constitución está por sobre todos los poderes del Estado. La Constitución, por decirlo de alguna forma, es la madre de los poderes del Estado. Los poderes del Estado no funcionan de manera libre, sino que se rigen por la Constitución. Los poderes del Estado, para que ustedes refresquen un poco este contenido, me imagino que lo han visto en historia, los poderes del Estado son las instituciones que administran el Estado, son las instituciones que ordenan este Estado. Y son tres los poderes del Estado, se los voy a nombrar, es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes tienen la capacidad de mandar, de hacerse obedecer. Es decir, estos poderes tienen esta capacidad de que demandan obediencia. O sea, nosotros las personas debemos obedecer lo que mandan y lo que ordenan los poderes del Estado. Esto es para que, en definitiva, haya un ordenamiento en el país. En el recuadro celeste nos dice que la Constitución establece la organización y administración del Estado. La Constitución ordena, organiza, de alguna forma administra el Estado para que no haya un desorden o
o un dispar en las decisiones. ¿A qué se refiere? Es que gracias a la Constitución este Estado funciona, un país funciona de manera ordenada, con respecto a estos tres poderes que yo les mencioné anteriormente. En el recuadro naranja, por último, nos dice que la Constitución establece los derechos y deberes de las personas. Esto es fundamental, jóvenes. Es muy importante que sepan que las personas, los seres humanos, los niños, las niñas, tienen derechos y también tienen deberes. Los derechos tienen que ver con las facultades que tienen las personas para realizar diversas acciones. Es decir, yo tengo derecho a transitar libremente por las calles de mi país, yo tengo derecho a reunirme con las personas que quiero, yo tengo derecho a tener ideas, yo tengo derecho a seguir una religión determinada, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a una casa, etc. Pero también tengo deberes. En un Estado, así como existen los derechos, existen los deberes. Y los deberes tienen que ver con el concepto de responsabilidad. Cuando yo me comprometo con algo, también adquiero responsabilidades. Es importante mencionar, yo sé que a lo mejor en historia esto ya lo vieron como contenido, ¿cuál es la Constitución que nos rige en este momento? Y la Constitución es la de 1980, y acá yo les puse una fotografía de la portada de la Constitución para que tengan la noción de ella para la visualización de la portada. La siguiente pregunta que vamos a trabajar es, ¿para qué nos sirve una Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución en un Estado, en un país? Como lo habíamos mencionado anteriormente, sirve para ordenar y organizar. Ordena un desorden, como por decirlo de alguna forma. Ordena un Estado, ordena que todo funcione de manera más o menos armoniosa en torno a conceptos como igualdad, respeto, dignidad, derechos y deberes. Establece los derechos y deberes de las personas, esto también lo habíamos mencionado. La ley es muy importante que sepan que la Constitución establece, deja muy clarito por escrito cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de las personas. Esto es para que nadie en algún momento de la historia pase a llevar los derechos de las personas, porque cuando se pasan a llevar de manera autoritaria los derechos de las personas, eso se transforma en algo inconstitucional. Entonces está de alguna u otra forma pasando a llevar la constitución de un país. Es muy grave cuando se pasa a llevar la constitución de un país. La constitución también sirve para que haya igualdad en un país. Cuando hay igualdad, todos los derechos de las personas están establecidos. Cuando en una constitución se establece la igualdad de los ciudadanos, quiere decir que todas las personas somos iguales ante la ley. No hay diferencias ni de etnias, ni económicas, ni por grupos de edad, etc. La Constitución debe velar y establecer la igualdad ante las personas. Ojo, que no es lo mismo que justicia. Muchas personas tienden a confundir estos dos conceptos. La igualdad no es justicia. La igualdad es lo mismo para todas las personas. O sea, todas las personas deben recibir los mismos derechos y beneficios. A diferencia de la justicia, que es, por definición, es que cada uno reciba lo que merece. Y eso no es igualdad. La justicia no es igualdad, para que lo tengan muy claro. La Constitución también sirve para ponerle límite a los poderes del Estado. Los poderes, aunque sean poderes que mandan y que los ciudadanos deben obedecer, no tienen libertad para operar, sino que la Constitución le pone los límites y las reglas de su actuar. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es el que representa el presidente de la República. El presidente no puede hacer lo que quiera.
No puede actuar de manera libre en un país, sino que él también se tiene que regir por la Constitución, porque su poder, que es el ejecutivo, está regido por la Constitución chilena. Y por último, la Constitución sirve para garantizar la dignidad de las personas. La palabra dignidad tiene que ver con el respeto a las personas. La palabra dignidad es el valor que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas. Y por el hecho de ser personas se los tiene que respetar. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a la actividad que tienen que realizar. Estas 3 preguntas, yo les puse acá el título, preguntas claves para reflexionar. En torno a estas 3 preguntas, ustedes van a trabajar su actividad. La primera pregunta tiene que ver, ¿nos sirve la Constitución? ¿Para qué nos sirve la Constitución? Esa es la primera pregunta que tienen que trabajar, es decir, responder. La segunda pregunta es, ¿usted considera que en nuestro país hay igualdad con respecto a salud y educación? Fundamente su respuesta. Y la tercera pregunta dice, ¿por qué es necesaria una Constitución? A ver, niños, yo quiero que sepan que estas 3 preguntas se tienen que reflexionar antes de responder. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa reflexionar? Quizás ustedes ya han trabajado en torno a este concepto, pero yo se los quiero aclarar un poco. Reflexionar es pensar con mucha atención, pensar de manera calmada, comprender y estudiar muy bien un determinado concepto antes de empezar a trabajar. Es decir, yo no les puedo preguntar por qué es necesaria una constitución sin antes haberles planteado el tema de la constitución. Entonces, para responder a estas preguntas, usted primero tiene que volver a escuchar esta clase, volver a leer las diapositivas, quizás 1, 2 o 3 veces más, para poder establecer unas respuestas a estas 3 preguntas que yo les doy. Para que quede claro, la pregunta que nos dice sobre si nos sirve la Constitución, esa pregunta y la otra que tiene que ver por qué es necesaria una Constitución, esas 2 preguntas están en la guía. Yo, mediante mi explicación, esas están en la guía, pero la idea es que usted formule estas respuestas de manera personal. Es decir, usted se apoya en la guía, en los contenidos, pero la idea es que usted la responda de manera personal, que usted debe crear una propia respuesta a estas preguntas. Y la otra pregunta, se las voy a leer de nuevo, ¿usted considera que en nuestro país hay igualdad con respecto a 2 temas súper importantes, salud y educación? ¿Usted cree que hay igualdad con respecto a la salud y la educación? Piense. Este es un tema súper importante en este momento, ya que el momento en el que estamos viviendo, en pandemia, estos 2 temas han sido sumamente tocados en los medios de comunicación y lo hemos vivido a diario nosotros dentro de nuestra experiencia. Hemos tenido que hacer otro tipo de enseñanza, hemos tenido que acostumbrarnos a un tipo de educación vía internet, online, en donde necesitamos otras herramientas para trabajar. Y nos hemos enfrentado también al concepto de la educación y también al concepto de la salud. Si bien es cierto, estamos viviendo una crisis de salud con respecto a la pandemia en la que estamos, entonces, de acuerdo a lo que ustedes han visualizado, observan, conversan con la familia, ¿ustedes creen que en nuestro país hay igualdad de salud? ¿Usted cree que estamos en las mismas condiciones todos los ciudadanos, todas las personas de nuestro país? Piense primero estas preguntas y luego formule las respectivas respuestas. Desarrollo de la actividad. Debe responder de manera reflexiva a las 3 preguntas expuestas en la diapositiva anterior, como yo ya se los expliqué. Para responder estas preguntas debe apoyarse en el contenido de las diapositivas de esta guía, ya que dichos contenidos es esencial para elaborar su respuesta. Esto que está en esta diapositiva, yo ya se los comenté en la diapositiva anterior, o sea, es cómo es el modo para comenzar a desarrollar y responder estas 3 preguntas.
Una vez realizado su trabajo, lo va a desarrollar en su cuaderno de filosofía. Luego de eso, le va a tomar una fotografía y la va a enviar al teléfono que está señalado aquí en esta diapositiva. Y por último, no olvide indicar su nombre y curso para el correcto registro de la actividad. Bueno, niños, traten de seguir todos los consejos que yo les doy y ojalá que los contenidos de esta guía sirvan también de apoyo, que ese es el objetivo, con las actividades que también simultáneamente deben estar trabajando en historia y en lenguaje. Cualquier duda, vuelvan a revisar sus guías y no duden en hacer cualquier comentario o consulta a la profesora. Chao niños, que estén muy bien.